Entonces vamos a ver cuál es este mensaje que el Eterno nos trae hoy en este día. Así como hay mujeres destructivas, también hay hombres destructivos. Y también nos habla la Torah de ese tipo de varones, ¿verdad? Vamos a empezar, perdón. Vamos a empezar con la primer mujer que lleva por nombre Herodías. Herodías fue una princesa idomea, casada primeramente con Herodes Filipo y después se casó con su tío, ¿sí? Este es Herodes Antipas. Fue madre de Salomé y según los relatos evangélicos participó en una intriga contra Johanán el Inmersor. No sé si recuerden esa historia. Esa historia la podemos encontrar en los evangelios. Está en Marcos 6. En Marcos 6 nos relata la historia de Herodías que se casó con Herodes Antipas, ¿verdad? Entonces nos relata que Johanán le reclamaba a Herodes por la esposa que él había tenido, que tenía en ese momento, que era Herodías. ¿Por qué se había casado con la esposa que era de su hermano? ¿Sí? Ahí ya tenemos una transgresión. A su vez, le reclamaba fuertemente. ¿Qué pasa? Herodías se molestaba, se llenó de odio, se llenó de rencor, resentimiento en contra de Johanán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en una fiesta, en un banquete, en un cumpleaños de Herodes, Salomé, la hija de Herodías, danza. Es una danza muy seductora en ese momento, en ese tiempo. Poca ropa. Y encanta en ese momento a Herodes la belleza de Salomé. A su vez, Herodes le dice: ¿qué quieres? Porque le agradó esa danza, ¿verdad? Había tanta lujuria en ese momento que le agradó esa danza. ¿Qué quieres? Hasta la mitad de mi reino te puedo dar. Entonces Salomé va y habla con su mamá Herodías y le dice: ¿qué pido? Y Herodías le dice: la cabeza de Juan el Inmersor, de Johanán el Inmersor, Juan el Bautista. Y la hija, sin pensarlo, salió y le dijo a Herodes: quiero la cabeza de Johanán. Johanán en ese momento estaba en el calabozo del palacio, estaba arrestado por órdenes de Herodes. ¿Qué fue lo que hizo? Mandó a un soldado a que le quitara la cabeza. Le quitó la cabeza y se la llevan en una bandeja de plata, ¿verdad? Entonces, todo eso sucedió en este relato bíblico. Pero vayamos, esta historia podemos ver que Herodías era una mujer inmoral, ¿sí? Ya que primeramente se encontraba casada con el hermano de Herodes, para después casarse con Herodes. Pero no solo eso, sino que también había un interés por tener estatus social. Ella quería tener un estatus social. Ella quería ser cada vez mejor, estar en una posición mejor, ¿sí? Hoy en día, ¿cuántas mujeres no dejan a sus parejas por irse con alguien más? Porque tiene mayor economía, porque tiene mejor estatus social, porque tiene una vida mejor, ¿sí? Entonces vemos que este tipo de mujeres como Herodías solo busca satisfacción personal, ¿sí? No, y la satisfacción personal la buscan a través de los lujos, ¿sí? Su vanidad. A ella lo que les interesa no es realmente amar a una persona, sino amar lo material. Levíticos 18 nos dice: la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermana. Para esto, la palabra desnudez, cuando nos habla en Levíticos todo lo de la inmoralidad sexual, cuando dice desnudez, no descubra la desnudez de tu hija, no descubra la desnudez de tu madre, no descubra la desnudez de tu tía, no descubra la desnudez de tu prima, porque así viene en todo eso. No descubre la desnudez de la esposa de tu hermano. Cuando habla de desnudez,
el texto masorético, el texto hebreo no dice desnudez, nos está hablando prácticamente y nos está diciendo que no tenga relaciones sexuales con estas personas. ¿Ok? Pero más adelante en el versículo 20-22 nos cita, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, y no des hijos tuyos para ofrecerlos por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de Elohim, de Hashem, de Dios. ¿Sí? Entonces nos estamos dando cuenta que aquí Herodías, para tomar su venganza en contra de Johanán, usa a su hija, porque sabía que la belleza de su hija cautivaba a todo mundo. ¿Y qué hace? Manda a su hija a seducir al rey. ¿Para qué? Para tener un propósito, ¿verdad? Entonces, otra de las características de esta mujer es ser muy maliciosa. ¿Qué significa tener malicia? ¿Sí? Tener una intención encubierta de hacer cosas para beneficio de algo, sin importar a quién perjudique o a quién le haga daño. Eso es ser malicioso. Cuando yo estoy planeando algo en contra de alguien para tener un beneficio a mí. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas personas en este tiempo no planean hacer cosas solamente para sacar provecho de ellas mismas? No importando mandar a alguien más a hacer actos inmorales. Es fuerte el tema, pero se tiene que hablar. ¿Cuántas mujeres hoy en día no prostituyen a sus hijas, a sus hijos? Todo para sacar un beneficio para ellas. No les importa el daño que le estén causando a sus hijos, a sus hijos. Ellas lo único que quieren es el beneficio para ellas mismas, ¿verdad? Dice en Marcos 6:19, en el texto que le estaba narrando en la historia, nos hace mención que Herodías le acechaba y deseaba matar y no podía. Herodías le tenía rencor, deseaba matarlo, pero no podía. Está hablando que tenía rencor, ¿sí? ¿A quién? A Johanán, pero no podía matarlo en ese momento porque sabía que Herodes le temía. No podía matarlo porque mucha gente lo seguía, ¿ok? Entonces, ¿cuántas mujeres maquinan cosas para salirse con la suya? Quedarse con lo que quieren sin importar perjudicar a nadie más, ¿ok? Destruyen todo, no les importa a quién perjudican. Solamente quieren que ellas sean las beneficiarias en todo momento. También Herodías era una mujer llena de odio, y esto es un sentimiento profundo e intenso. El odio es repudio hacia alguien, o sea, nos provoca, es repudiar a una persona, no importa que sea familiar, no importa que sea X persona, cuando hay odio es algo tremendo. Quiero decirles que me han comentado de mujer que dice, es que yo no puedo ver a esa persona, con verla me da repugnancia. Y personas cristianas o personas que se dicen conocer de Hashem, conocer de Dios. ¿Cómo está el corazón de estas personas que no pueden ver al hermano ni en pintura? Imagínense nada más. Entonces, ¿el odio a dónde nos lleva? El odio nos lleva a la destrucción, ¿sí? Nos lleva a la envidia, nos lleva a la rabia, al coraje. Y no nos importa hacer daño absolutamente a nadie, ¿sí? No nos importa quién sea el que nos las hizo, sino también quién es el que nos las va a pagar nada más. ¿Ok? Herodías era una mujer mala, con mala influencia. El poder de una persona con odio puede ser usado para determinar o alterar la forma de pensar de cualquier persona. ¿Por qué? Por los consejos, por las palabras que emanan de esta persona con odio. Una persona con odio, ¿qué te va a decir si odia a alguien más? No, ese es un canalla, ese es esto, ese es lo otro, ese es aquello. Esa persona que está odiando en su corazón tiene una raíz de amargura tremenda. Entonces, no es correcto, no es bueno que guardemos odio en nuestro corazón. Es una de las características de esta mujer de la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 5,
nos cita, no es buena nuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpia pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, pues nuestra ofrenda pascual, que es Mashiach, ya fue sacrificada. Poca levadura leuda la masa. Poquito coraje, poquito rencor, poquito odio, nos va a contaminar todo. ¿Sí? No podemos decir, es que, pues, lo odio poquito, o le tengo rencor poquito. ¿Sí? No. Poca levadura leuda la masa. Debemos tener cuidado. ¿Sí? Ahora, Primera de Corintios nos dice en el capítulo 15, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tanto es malo que esa mujer sea así, como es malo que nosotros tengamos compañeras de ese tipo. Si tú sabes y tienes una compañera que está en ese estado, que guarda odio, rencor, coraje, que tiene malicia, pues habla con ella. Trata de que Hashem, de que Dios, de que el Eterno moldee su corazón. Y si no es así, aléjate de ella. Hazte a un lado, porque te va a llevar a la perdición. Porque quizá va a influir tanto en decisiones tuyas que tú tienes que tomar por separado, y esas decisiones van a hacer que tú cometas errores. Hay ocasiones que los matrimonios tienen conflictos. Todo matrimonio tiene conflicto. No hay un matrimonio perfecto. Mi esposa y yo llegamos a tener diferencias. La diferencia ahora de los conflictos es de que nosotros les damos solución. No los dejamos, les damos solución. ¿Sí? No podemos irnos a dormirnos cuando el sol se pone, ¿sí?, sobre vuestro enojo. Tenemos que pedirnos perdón, tenemos que ver cuál fue nuestra actitud y salir adelante sobre esa adversidad. Pero ¿a qué pasa cuando tú vas y tienes conflicto y vas a pedirle un consejo a tu mejor amiga? Y tu mejor amiga ya pasó 2, 3 divorcios, tu mejor amiga odia a los hombres, tu mejor amiga no le puede gustar tu esposo, X situación. En lugar de darte un buen consejo, te va a dar un mal consejo. En lugar de ayudarte a solucionar tu problema, te va a ayudar a destruirlo. Es donde tenemos que tener mucho cuidado. O sea, tenemos que tener el discernimiento con quién hablamos, porque cuántas veces influyen en decisiones para su conveniencia de ellas, no para tu conveniencia, sino para que ellas se salgan con la suya, ¿verdad? Romanos 12:19 nos dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Elohim, a la ira del Eterno, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Eterno. Herodías se vengó, usó a su hija para conseguir un propósito, para matar a Johanán, para quitarlo del camino. ¿Para qué? Porque Johanán estaba insistiendo que estaban haciendo lo incorrecto. Hoy en día, ¿cuántas personas te han dicho que estás haciendo lo incorrecto? ¿Cuántas personas te dicen que no es correcto lo que estás haciendo en este momento? ¿Sí? No sé qué cosa tengas incorrecta, pero Hashem sí lo sabe. Y esa persona que te dice, quizá te cae mal. Tal vez por ese medio de estudio, ustedes dirán, bueno, pues ¿qué le pasa al More, verdad? Y quizá a muchas personas no les va a gustar, porque se van a tocar temas muy delicados. Pero es la realidad. Tenemos que hablar con la realidad. Hoy en día hay tanta destrucción, tanta inmoralidad, tanta mentira, tanto daño en el mundo, y estamos siendo partícipes de todo eso. Porque si nos quedamos callados y vemos que alguna de las hermanas, algún familiar está cometiendo ese tipo, tenemos que hablar con ellos. O sea, yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué, amor? Tú dile a la persona que tiene que ser así. O sea, no es que nada más se le esté dando
una aspirina para el dolor. No, no, ve al grano. Y ¿sabes qué? Si te está pasando esta situación es porque estás en este momento en estos pecados. Seamos claros. Queremos una solución, queremos restaurar nuestra alma. Quitemos los pecados de nuestra alma. Restaurémonos, hagamos una techuvá, un arrepentimiento genuino. Pues esto fue Herodías. De esta forma es como ella se desenvuelve, ¿sí? Con ese tipo de características. Ahora vamos a ver la segunda mujer destructiva, y su nombre es Semiramis. Semiramis, su nombre de origen hebreo y significa el más alto cielo. Fue una reina asiria que, según el mito, fue quien construyó Babilonia, ¿sí? Según una versión de su leyenda, Semiramis fue hija de una diosa siria llamada Derceto, de rostro de mujer y cuerpo de pez, ¿sí? Que la abandonó en el desierto, pero más tarde un pastor que pasaba ahí la recoge, la cuida y es quien la protege, ¿verdad? Y después fue la fundadora de Babilonia. En el año 3000 antes de la era común, en Babilonia existía esa mujer, la cual se conoce como Semiramis, ¿sí? La Biblia se refiere a ella también, es conocida como Astoret o Astaret, ¿sí? Y entonces, la cual llegó a ser reina de Babilonia, ¿sí? Astoret, ella es conocida como Astoret Semiramis, diosa de la fertilidad, del amor y de la guerra. O sea, tremendo, ¿verdad? Aquí ya vemos que era la diosa de la fertilidad, ya, del amor y de la guerra. Una mujer cuya característica es desviar del camino correcto, ¿sí? Y lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 11, en el verso 5 y en el verso 33. El verso 5 nos dice: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Moloc, ídolo abominable de los amonitas. El verso 33 dice: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Maloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Desvió al rey Salomón, así como desvió a muchos hombres también, ¿sí? Entonces, Semiramis tuvo un hijo, el cual su nombre es Nimrod, ¿sí? Pero fíjense nada más qué tremendo es la inmoralidad sexual, porque esta historia la podemos ver en Génesis 11, en lo que es la historia de la Torre de Babel. Semiramis tiene a su hijo Nimrod, pero después la misma palabra nos habla de que Semiramis se casa con su hijo y tiene relaciones sexuales con su hijo, ¿sí? Es algo tremendo, hay un incesto ahí. Entonces nos damos cuenta de tanta maldad en el corazón de esta mujer. ¿Por qué? Porque ella quería el poder, ¿sí? Cuando se muere el esposo de Semiramis, ella hace creer que era un dios, ¿sí? Entonces hace creer que Nimrod era un dios y engaña a todo mundo. Es otra de las características que engaña. Entonces, para que ellos creyeran que era un dios, ella comete ella se mete con un sacerdote de sus dioses y tiene relaciones y queda embarazada. Y de ahí dice que quedó embarazada por el dios que era su esposo, ¿sí? Que entonces es algo tremendo, o sea, pueden verlo en la palabra, ¿verdad? Entonces es tanta maldad en el corazón de esta mujer por el poder, porque ella no quería perder el reinado de Babilonia, ella quería seguir mandando, tanto así que tuvo relaciones con su propio hijo, lo manipuló, después se metió con un sacerdote, engañó al pueblo. Es algo tremendo.
Vallicrá, Levíticos 18:6, nos dice: nunca deberás tener relaciones sexuales con un pariente cercano, porque yo soy Elohim. Pero hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día vemos tanto incesto. Hace años, cuando fue lo de la pandemia, todo el mundo estuvo en casa, todo el mundo estuvo encerrado. Hay una encuesta fea, pero es encuesta. La gente encerrada en sus casas con ociosidad no sabían qué hacer, no podían salir, ¿sí? El temeroso de Hashem, ¿qué es lo que hacía? Estudiar Torah, hacer su Shabbat, hacer las cosas del Eterno. Pero la persona que no era temerosa de Hashem, la encuesta revela que se incrementó el incesto en las familias en el COVID. Relaciones padres e hijos, madres e hijos, hermanos y hermanas. Ya. Es tremendo, ¿verdad? Este espíritu de Semiramis, cómo fue y cómo llegó y se penetró por medio de una pandemia, ¿verdad? Pero sigamos manteniéndonos firmes, porque la verdad, los tiempos son tiempos proféticos, son tiempos en los cuales vemos que la gente a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, ¿verdad? Entonces, hace tiempo no era bueno que una persona estuviera en la calle, un hombre con otro hombre besándose, una mujer con otra mujer besándose. Lo hablo aquí abiertamente porque estamos cierto tipo de personas. En ocasiones en los estudios de Parashá evito mencionar eso para que no lo censuren y el mensaje llegue a todos ustedes. Pero no anteriormente estaba mal visto el lesbianismo, el homosexualismo, ¿sí? Pero hoy en día todo está permitido. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Sí? Entonces, Primera de Juan 2:16 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, todo este tipo de pasiones son fuertes. Yo les puedo hablar de eso porque parte de mi testimonio, yo vengo de una vida promiscua sexualmente. Cometí tanta inmoralidad sexual que cuando llego a los pies de Mashiach digo: Señor, o sea, me trae tantas cosas en las cuales tuve que renunciar, ¿sí? Tuve que renunciar porque sabía que no era yo, sino era el espíritu que estaba sobre de mí que me provocaba todo eso. Pero Baruch Hashem, gracias al Eterno, gracias a mi amada, que salimos de eso, ¿verdad? Y hoy damos la cara, podemos hablar libremente de todo eso, porque esto va a restaurar a los demás. Entonces tomemos en cuenta que la inmoralidad sexual es algo muy tremendo, ¿sí? Por eso Semiramis actuó rápidamente para tener ese poder, ¿sí? Acostándose con un sacerdote para seguir engañando al pueblo. Entonces, ¿cuántas no por conseguir lo que quieren? ¿Sí? Existen personas que se acuestan con alguien más para quedar embarazadas y de esta forma conseguir al hombre que incluso no es quien procreó esa criatura, pero con el fin de salirse con las suyas. Como ya tuvieron relaciones con esta persona y con otra más, ¿saben qué? Estoy embarazada de ti, así que te necesitas casar conmigo, y los obligan a hacer cosas. Entonces, ¿cuántas personas no cometen todo ese tipo de aberraciones? Hoy en día, ¿cuántas mujeres, cuántas madres no tienen relaciones sexuales con sus hijos? ¿Sí? Tengamos cuidado en todo su aspecto, mantengámonos firmes para conseguir lo que el Eterno quiere en nuestra vida, para que no seamos avergonzados. ¿Sí? Una mujer que fue adúltera, que en todo momento por su físico o astucia lograba lo que ella quería, no le importaba absolutamente nada, solo le importa a ella, solo le importa tener su estatus social nuevamente, como le digo, ¿sí? O sea, no le importa
absolutamente, incluso prostituirse por conseguir lo que ella quiere. ¿Sí? Es un espíritu de seducción, de contienda, de guerra. ¿Sí? Se embaraza por conveniencia, hace las cosas para salirse con la suya. Vamos a ver la otra mujer. Esta mujer se llama Atalia, y Atalia fue reina de Judá durante el periodo de los años 842 a 835, antes de la era común. Aproximadamente en el séptimo reinado de Judá, era hija de Ahab, rey de Israel, y de Jezabel. Era la hija de Jezabel, la princesa de Tiro, que aparece en la palabra. Después de este golpe de afecto, Atalia fue capturada y ejecutada. Aquí vemos que también su fin fue la muerte, ¿verdad? Atalia significa, su nombre cuenta con dos significados. El hebreo quiere decir justicia, y por el origen germánico quiere decir la noble, que de justa y de noble no tenía absolutamente nada, ¿verdad? Durante su reinado toleró el culto a Baal, por lo que ganó el odio de los sacerdotes de Hashem. Obviamente, todo temeroso de Hashem va a estar en contra de la idolatría. Los cultos en aquel entonces, a los dioses paganos, no era un culto que le llevabas un sacrificio de X objeto. Eran cultos donde sacrificabas hijos, eran cultos donde las festividades que se llevaban en ese templo eran inmoralidad sexual, era tener relaciones con los sacerdotes de Baal, todas las sacerdotisas, todas las mujeres que estaban en ese lugar, las princesas, las reinas que adoraban esos ídolos, era tener una orgía, ¿sí? Lo que hoy en día es conocido como swingers, ¿verdad? Una fiesta swingers, donde hay intercambio de parejas, donde todo el mundo hace lo que quiere con su cuerpo. Pero vayamos un poquito más a lo espiritual, ¿verdad? Entonces el espíritu de Atalia es la potestad de la seducción, la venganza y muerte. Quiere exterminar la nueva generación que viene del Eterno, ¿ok? Entonces, viene su historia en Segunda de Reyes, cuando nos narra que Atalia, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Entonces, ella destruye, ella no le importa absolutamente nada también por tener el poder, sino solamente ser ella, ¿sí? ¿Quién fue Atalia? Fue la mujer que preparó la caída moral de Judá. Fue fanática de Baal, ¿sí? Seguidora de demonios. Es un espíritu que domina con terror. Somete a la esclavitud satánica. Hoy en día, ¿cuántas mujeres no van a ver a un brujo, a un santero, a un curandero, para que atraiga a ese hombre que se les fue o consigan lo que ellas quieren, ¿verdad? Todo eso es todo eso es el espíritu de Atalia. Entonces podemos ver cómo también tiene seducción, ¿sí? Crueldad, se mueve en una atmósfera de guerra, no tiene límites ella, ¿sí? Para hacer lo que ella quiere, ¿sí? Y es una mujer muy, muy, muy posesiva. Entonces, ¿cuántas mujeres hoy en día no tienen límites por conseguir lo que quieren? Vamos otra vez a lo mismo. A ellas no les importa la inmoralidad sexual, no les importa tener relaciones con quien sea por conseguir lo que ellas quieren. Y aparte, el odio que ellas tienen, el coraje, el rencor, ¿a dónde los lleva? A la destrucción, ¿sí? Una mujer hoy que esté casada, en el judaísmo se nos enseña
que un hombre no puede estar con dos mujeres a solas. Pero una mujer sí puede estar con dos hombres a solas. ¿Por qué? Porque para que tenga relación un hombre con una mujer, tiene más pudor que esté presente otro hombre. Pero para que tenga una relación una mujer con un hombre, si está otra mujer, no tiene pudor. Las dos mujeres van a terminar teniendo relaciones con el hombre. Entonces en el judaísmo se nos enseña que nosotros no tenemos que hablar más de lo que no tenemos que hablar con una mujer. Para eso está nuestra esposa, quien puede ministrar a las mujeres. Como varón, ministramos a los hombres. Mi esposa ministra a las mujeres. Así es la forma. Porque se puede, en lo espiritual se pueden mover muchas cosas. Quizá Morella Ezequiel puede ser de una forma muy amable, que es temeroso de Hashem. Y tenga cuidado cuando alguien de ustedes o alguna mujer puede decir, es que el pastor, es que el moré, es que el rabino, yo quisiera que fuera como mi esposo. Tengan cuidado, porque ahí ya no está hablando espiritualmente. Están poniendo primeramente los hechos de la persona carnales que quisieran que su esposo fuera como. Están deseando a alguien más que fuera como su esposo. No, tengamos cuidado en ese aspecto, ¿sí? En cómo hablamos, cómo nos referimos hacia los líderes que son temerosos de Hashem. Ok, vamos con el siguiente nombre. El siguiente nombre de esta mujer es Basti, ¿sí? Basti era la primera esposa del rey de Asuero, ¿sí? Esto lo podemos encontrar, esta historia, en el libro de Esther, en la Megilá de Esther, donde nos habla de quién fue Basti. Basti era la esposa del rey de Asuero, quien reinó sobre 120 provincias. Ella tenía la obligación de ser la primer dama y representante de todas las mujeres del reino. Así como mi esposa es la representante con las mujeres, ella tiene mucha responsabilidad, ¿verdad? Porque ella tiene que instruir correctamente. Pero ¿qué pasa en esta historia? Estaba el banquete, el rey manda a hablarle a Basti. Basti tenía otro banquete con sus doncellas y se niega a ir, se negó. Entonces, la historia nos cuenta que el rey mandó a llamarla, pero se niega. Le hizo el despreció al rey, despreció a su esposo. No quiso estar presente en el banquete con todos los príncipes del reino. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Una característica de Basti es despreciar al hombre, ¿sí? Mateo 22 nos dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Cuando hay desprecio hacia el hombre, hay desprecio a Hashem, hay desprecio al Eterno, hay desprecio a Dios. Si nosotros despreciamos si la esposa desprecia al esposo, tengan cuidado. También el hombre, si el hombre desprecia a la mujer, a la esposa, también estamos despreciando a Hashem, ¿sí? Porque tengamos cuidado quién es el que nos llama. Hoy en día, ¿quién nos está llamando? Hoy en día nos está llamando a Hashem a estudiar su Torah. Hoy en día nos está llamando a que nos preparemos, ¿verdad? Pero si no hacemos caso, nos vamos a llevar una gran sorpresa. Si hacemos caso y vamos al llamado del Eterno, a lo que Él nos llamó, vamos a tener una recompensa. Pero si no hacemos caso, ¿qué le pasó a Basti? Basti fue desterrada, ¿sí? Fue desterrada de la ciudad. Fue exiliada y fue sustituida, ¿sí? Fue sustituida por Esther. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a ser destituidos, ¿sí? Una mujer que desprecia a su esposo, ¿sí? Es porque quizá no le agrada, le tiene coraje, le tiene rencor, la traicionó, le hizo cualquier cosa que dañó eso.
o porque quizá viene dañada de familia, quizá fue abusada sexualmente, quizá viene de unos padres que tuvieron, hubo mucho maltrato físico, maltrato verbal, y ahí viene el rechazo al hombre. Entonces, el rechazar al hombre también puede provocar muchas cosas. Puede haber la separación. El hombre puede ser temeroso de Hashem y decir, no, pues voy a orar y voy a permanecer y voy a seguir adelante, que mi esposa cambie, ¿sí? Cambia al hombre, pero ve que no cambia la esposa. ¿A qué lo lleva? En el judaísmo existe algo bien importante. Para que exista un matrimonio, se va a llevar a cabo y firmar una ketubá. Una ketubá es un contrato matrimonial. Ese contrato matrimonial va a especificar todo lo que se va a llevar a cabo. Incluso ahí viene las relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, si una mujer no cumple con relaciones sexuales y está despreciando al marido, el marido con todo el derecho tiene de darle carta de divorcio, porque no está cumpliendo con ese compromiso que hizo ante el Eterno. Hoy en día, ¿cuántas mujeres dicen, no sabes qué? No quiero nada contigo, vete a dormir a la sala, o cierra su recámara, ¿sí? ¿Qué hace ahí ella sola? ¿Qué hace despreciando al marido? Pero agarra el celular y quizás está en el celular, Instagram, Facebook, YouTube, no sé qué más redes sociales, porque el servidor no tiene más que YouTube para edificación. No sé qué más redes sociales haya. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ya pasó un varón y ya, ay, mira, está guapo, y ya le pone un corazoncito en una foto, siendo una hermana de temerosa de Hashem, y un corazoncito en la foto del varón, y el varón se da cuenta y sabe que tiene problemas con su esposo, porque hoy en las redes sociales todo se sabe, hasta en el WhatsApp, si pones la cara triste o qué es lo que está pasando, o hay quienes relatan una novela de su vida y dan a conocer todos los problemas que hay, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ahí viene. Entonces, el enemigo actúa, pone a alguien más, ¿para qué? Caer en adulterio, en fornicación. Entonces, podemos ver que no es correcto que se desprecie ni uno ni el otro. Tengamos cuidado cuando despreciamos, cuando la mujer desprecia al varón, ¿sí? Entonces, sigamos adelante, sigamos caminando, sigamos hablando lo que es realmente la edificación para poder ser esa iglesia gloriosa, porque Mashiach está a la puerta, Él nos va a llamar. ¿Y cómo vamos a ir? ¿Vamos a acudir a su llamado o no vamos a acudir a su llamado? Si acudimos al llamado, Baruch Hashem, o sea, bendito el Eterno, porque vamos a tener vida eterna, pero si no acudimos a su llamado, va a estar tremendo, ¿verdad? Pues el último nombre de esta mujer destructiva es, yo creo que muchos lo conocen, muchas la conocen, se llama Jezabel, ¿sí? Jezabel es la esposa del rey Acab y vemos su historia en los libros de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, ¿sí? Jezabel comienza su reinado con Acab, pero ¿qué nos lleva a esta historia? Jezabel fue una mujer muy, muy tremenda. Es un espíritu de idolatría, ¿sí? El cual lleva a adorar a dioses paganos, desvía del camino correcto a los temerosos de Hashem, es amenazador, es vengativo, arrebata, hace demasiadas cosas. Lo podemos ver cuando manipula también, falsifica. Lo podemos ver cuando Acab llega triste y le dice ella, ¿qué te pasa? No, pues Nabal no, Nabor no me quiso vender su viña. Y ella dice, no, pues mañana mismo la tienes. Y ella misma hace un escrito con el sello del rey, está falsificando un documento, lo manda a los sacerdotes, al pueblo. En total, hace que maten a Nabor y le entrega la viña a Acab. Entonces, es algo tremendo, ¿verdad? También vemos que Jezabel, su
su boca, sus palabras causan daño, causan mucho daño. Esas palabras que le dice al profeta Elías, de que mañana a esa hora le iba a hacer lo mismo que le hizo a sus sacerdotes de Baal, o sea, que lo iba a matar, y el profeta Elías huye. Entonces vemos cómo esta mujer es muy terrible. También es seductora sexualmente, ¿sí? Podemos ver también esto de la seducción, que cuando ella provocaba conseguía muchas de lo que ella quería, lo conseguía por medio de su atractivo, de su físico, ¿sí? Y de su inmoralidad sexual. Incluso cuando iba a ser muerta, ella se viste, se arregla, se pinta, se maquilla y se pone una vestimenta muy seductora para que la vea quien iba a matarla, y lo trata de seducir, pero ya era demasiado tarde. El que iba a matarla era temeroso de Hashem y lo que hizo fue aventarla por la ventana para que se la comieran los perros, ¿va? Entonces también era una persona muy arrogante. Podemos ver entonces cuántas personas no han falsificado documentos para poder salirse con la suya. ¿Cuántas mujeres no han mandado a matar a alguien para quedarse con lo que no les pertenece? ¿Cuántas personas no han abierto sus labios? ¿Cuánta mujer no ha abierto sus labios para pronunciar palabras de maldición al hombre? ¿Sí? Para destruirlo. La Torá nos habla de la mujer virtuosa. Dice que la mujer virtuosa, ella edifica, ¿verdad? Que su marido recibe el bien y no el mal todos los días de su vida. Que cuando ella habla, habla con amor, no habla con odio, con rencor. ¿Cuántas de ustedes han tenido ese rencor? ¿Cuántas de ustedes son esas mujeres virtuosas realmente que edifican, que levantan al hombre? Porque les voy a decir algo, de ustedes depende que su esposo, ¿sí?, si está en el suelo, se levante hasta el cielo. Pero ustedes depende también si su esposo está en el cielo y lo tiran al suelo. Porque las palabras destruyen. Una palabra duele más que un balazo, ¿sí? El balazo, quizá si te pega en un lugar que no es de muerte, no va a pasar nada. Con el tiempo se te va a curar la herida. Va a quedar la marca, sí, pero se te va a curar la herida. Pero el golpe con la palabra, con la boca, nunca se te va a quitar. Va a ser muy difícil que se te quite. Necesitas entrar en una administración, en una teshuvá, porque esas palabras van a guardarse por mucho tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos que seguir adelante. Las preguntas ahorita las vamos a dejar al final, de favor, para que ya estamos por cerrar el tema, ¿verdad? Pero es que es un tema muy, muy importante, muy interesante, ¿sí? Porque también más adelante vamos a seguir viendo otros temas de mayor interés, pero con las características de estas mujeres es algo tremendo. Ahora, la característica del espíritu de Jezabel, ¿sí?, es tolerancia a los ídolos, ¿ok? Engaño, porque es falsa profecía, engaña. Su enseñanza es desviar de las cosas de Dios. El espíritu de seducción por medio de la inmoralidad, ¿sí? Entrega sacrificio a sus hijos, ¿sí? Manipula, controla, busca ser el centro de atención, tiene hambre al poder, no se conforma con nada, quiere más, odia al hombre. Es otro de las características muy fuertes de Jezabel. Es celosa, ¿sí? Es muy perfeccionista, busca la perfección de todo, ¿sí? Posesiva, murmura, critica, ¿sí? Y no le importa destruir familias. Eso es ese espíritu de Jezabel. Ahora, como reflexión, ¿sí?,
¿Cómo estamos hoy en nuestros días? Nos identificamos, se identifican con este tipo de mujeres destructivas. ¿Alguna vez han manipulado al hombre? ¿Alguna vez han engañado? ¿Alguna vez criticaron? ¿Alguna vez le gritaron? ¿Alguna vez hicieron algo incorrecto por obtener lo que ustedes querían? ¿Alguna vez hicieron idolatría hacia algo? ¿Sí? ¿Engañaron? ¿Sedujeron? ¿Fueron posesivas? ¿Son perfeccionistas en todo? ¿Critican? No les importa absolutamente nada, solamente lo que ustedes van a tener, van a poseer lo que a ustedes les interesa. Tengamos cuidado en esto, porque el propósito de la mujer no es ser como este tipo de mujeres. El propósito de la mujer es ser una mujer virtuosa, una mujer con sabiduría, una mujer que sus hechos la alaben. Proverbios 31 del 10 en adelante, la mujer virtuosa dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. ¿Realmente ustedes valen más que una piedra preciosa? El corazón de su marido confía en ella. ¿Realmente sus esposos confían en ustedes? De ella recibe el bien y no el mal todos los días de su vida. ¿Ustedes le dan el bien y no el mal todos los días de su vida? Más adelante nos dice que sus hijos la alaban. A ustedes las alaban sus hijos. Y su marido también la alaba. Su marido también las alaba a ustedes por quienes son. Y más adelante nos dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero la mujer que teme a Adonai, esa será alabada. Hoy en día, engañosa es la gracia. La hermosura que está por fuera no es la hermosura que tienen por dentro. Hoy en día muchas mujeres quieren ir al cirujano para verse bien. No, hay que vernos bien de adentro, no vernos bien de afuera. Más adelante dice: y que en la puerta de esta ciudad te alaben tus hechos. ¿Realmente a ustedes las alaban sus hechos en el lugar donde se encuentran? ¿Son esas mujeres virtuosas que Hashem quiere para su reino? Quizá no son perfectas. Todos hemos cometido errores. Yo he cometido errores catastróficos en mi vida pasada. Pero hoy es tiempo de arrepentirnos. Hoy es tiempo de hacer teshuvá, de hacer un arrepentimiento genuino, de cambiar nuestra vida, de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar, de ver, de oír, de escuchar, de caminar incluso. Cambiar nuestra forma de vestir. ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Quieres ser una Sara, una Ruth? ¿O quieres ser una Jezabel, una Semiramis, una Talia, una Herodías, una Basti? ¿Qué es lo que tú quieres ser en este día? Yo únicamente les dejo esta reflexión. ¿Qué quieres ser en este día? ¿Quieres hacer las cosas correctas o quieres hacer las cosas incorrectas? La inmoralidad no va a llevar a ningún lado. La inmoralidad nada más va a traer más demonios y más demonios y más demonios. Porque un pecado te va a llevar a otra cosa. Como yo decía anteriormente, un delito que cometa una persona lo va a llevar a cometer otro delito. Y ese otro y otro y otro y otro. Transgresión tras transgresión. Y cuando nos damos cuenta, somos transgredores de la Torah. Somos transgredores de la palabra del Eterno. Tengamos cuidado. Que el Eterno bendiga.